De vez en cuando surge un misterio tan complejo que en vez de encontrar respuestas, solo lleva a más preguntas. Eso es exactamente lo que sucedió en el lago Esqueleto. Situado en medio de las impresionantes montañas del Himalaya, se encuentra el modesto lago Rup-Kund, ubicado a una impresionante altitud de 15.000 pies sobre el nivel del mar. A primera vista, este pequeño cuerpo de agua es como otros cientos, congelado bajo las condiciones a menudo duras y nevadas. Pero si miras más de cerca, una imagen perturbadora se hace evidente. Cientos de huesos humanos esparcidos alrededor de la base del agua congelada, apilados y blanqueados después de años de exposición. Algunos de los esqueletos aún tienen piel y cabello en algunas partes, preservados durante años debido al frío. Lo más misterioso fue que todos los esqueletos murieron de la misma manera, por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Y no solo eso, los esqueletos pertenecían al menos a 3 grupos diferentes, el primero del siglo VII de Cristo, el segundo del siglo X y el tercero del siglo XIX. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo pudieron cientos de personas, separadas por 1000 años, haber muerto de la misma manera en el mismo lugar exacto? Además, ¿quién o qué causó sus muertes? Este misterio comenzó con el descubrimiento del lago Esqueleto en 1942 por un oficial forestal indio llamado Hari Kishan Madhwal. Se dice que el señor Madhwal se topó con la extraña escena, donde los esqueletos de aproximadamente 800 cuerpos estaban esparcidos por el área, inquietantemente conservados y congelados en el tiempo por las frías temperaturas. Dado que la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo en ese momento, las autoridades indias no prestaron mucha atención a las víctimas, creyendo que murieron después de un aterrizaje fallido o de otras maniobras militares. No fue hasta la década de 1950 que el renovado interés en el espantoso sitio llevó a un anuncio al público y a investigaciones posteriores sobre sus misteriosos orígenes. Inicialmente, se creía que los restos pertenecían a comerciantes o soldados que habían encontrado su fin a lo largo de la ruta de la seda, ya sea por la exposición a temperaturas bajo cero o por una epidemia mortal. Sin embargo, esta teoría fue descartada, ya que no había huesos de animales de carga que generalmente acompañan a los comerciantes, ni armas ni uniformes militares que los identificaran como soldados. También había un gran número de mujeres entre los muertos. El surgimiento de la tecnología forense generó la esperanza de descubrir las verdaderas identidades de estos esqueletos sin rostro. En 2004 se utilizó este análisis forense para desarrollar la hipótesis de que el grupo eran, de hecho, peregrinos indios, hombres y mujeres derribados por una tormenta de granizo gigante en un solo evento trágico ocurrido en el siglo IX. Una teoría basada en el examen de las lesiones reportadas en muchos de los cráneos. Por supuesto, en ese momento, los científicos todavía pensaban que todos los cadáveres pertenecían a la misma época y que todos murieron juntos como un solo grupo. Por esta razón, la teoría de que eran simples peregrinos muertos por una tormenta continuó ganando popularidad, ya que los arqueólogos llegaron a la conclusión de que el grupo viajero estaba realizando una venerada peregrinación india que se celebraba cada 12 años en la ciudad de Homkund. Según Veena Mushrif Tripathi, profesora de arqueología en el Deccan College de Pune, el equipo que investigaba los restos en el lago Esqueleto determinó que la teoría de la peregrinación era la más plausible, gracias al análisis de ADN que indicaba que el grupo incluía tanto hombres como mujeres de edades variadas, junto con el descubrimiento de instrumentos musicales y la evidente falta de armas en el sitio. Después de esto, los investigadores creían que el misterio del lago Esqueleto finalmente se había resuelto, pero eso fue hasta 2010, cuando las revoluciones en el análisis de ADN transformaron nuestra visión del pasado, dando una perspectiva de secretos biológicos que nunca pensamos posible. Usar esta nueva tecnología fue una propuesta emocionante para quienes buscaban entender mejor los orígenes del lago Esqueleto. Ayushi Nayak, investigadora del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, expresó este sentimiento, afirmando: en un sitio como Rup-Kund, donde el contexto está muy alterado y las posibilidades de excavaciones a gran escala son bajas, el uso del ADN antiguo nos proporciona información directa sobre la ascendencia genética de estos individuos. Pudimos añadir nuevos tipos de datos a través de diferentes métodos biomoleculares. Un descubrimiento que voltearía el misterio del lago Esqueleto y abriría el caso por completo fue la identificación y secuenciación del primer genoma humano antiguo,
lo que permitiría a los científicos precisar los orígenes genéticos. Las muestras de huesos pulverizados de 38 restos esqueléticos que fueron recolectadas del lago en 2004 y almacenadas en el Estudio Antropológico de India se enviaron a 16 laboratorios de todo el mundo para análisis biomolecular y genómico. El resultado sería un estudio de 5 años que descubriría información que sorprendería al mundo. Destruyendo la teoría inicial y bien aceptada de una peregrinación india, el nuevo estudio mostró que los 38 restos esqueléticos pertenecían a no menos de 3 grupos genéticamente distintos, depositados en el sitio en múltiples eventos a lo largo de un lapso de 1000 años. De los 3 grupos paleogenéticos encontrados, el primero pertenecía a asiáticos del sur, cuyos huesos fueron depositados en múltiples eventos en los siglos XVII. Del segundo grupo, identificado a través de un análisis dietético, era de origen del sudeste asiático y fue depositado en el siglo XIX. Aunque sorprendente, sería el tercer grupo el que haría que los científicos y arqueólogos se rascaran la cabeza y cuestionaran todo lo que creían saber sobre la migración humana histórica. El análisis final de los esqueletos indicó que los restos pertenecían a personas de ascendencia mediterránea oriental, originarias de la isla de Creta. Estos huesos mostraron que el grupo murió en un solo evento en el siglo XIX, pero no respondieron a la pregunta de por qué estaban en los Himalayas indios ni cómo llegaron allí. Como explicaría Nayak, quedan preguntas sobre el grupo de individuos que coincidieron más estrechamente en ascendencia con personas del Mediterráneo oriental moderno, en términos de sus razones para visitar Rupkund, o si hay otros sitios en la región con tales acumulaciones de restos humanos. No cabe duda de que la presencia de personas mediterráneas orientales no indias, situadas en lo profundo de la vasta extensión de las montañas del Himalaya, fue un shock, ya que no hay evidencia histórica que explique su existencia en la región. Aunque en el pasado antiguo sabemos que las grandes conquistas de Alejandro Magno llevaron a muchos griegos nativos a Atea, lo más lejos que llegaron fue al oeste de India y no hay relatos de griegos viajando tan alto en las montañas del Himalaya. Además, los esqueletos griegos encontrados en el lago no eran de la época de Alejandro, sino del siglo XIX. ¿Cómo fue posible que griegos de Creta viajaran hasta los Himalayas solo para morir de manera misteriosa? Es justo mencionar que la caminata hacia este infame lugar no es para los débiles de corazón, ya que implica una subida cuesta arriba de 7 días, cubriendo más de 30 millas y pasando solo por un pequeño campamento en el camino. Durante la expedición de una semana, los excursionistas atraviesan encantados bosques de robles bordeados de flores silvestres y pastizales alpinos conocidos como bug-yals, que solo existen a 30.000 pies sobre el nivel del mar. Pero la escena de cuento de hadas rápidamente desaparece, revelando imponentes picos montañosos y la impresionante cresta Junargali, un acantilado con filo de navaja que se eleva a 16.000 pies en el cielo, ofreciendo espectaculares vistas de 360 grados de los interminables Himalayas. El lago Rupkund, ahora conocido como lago Esqueleto, yace 650 pies más abajo, a la sombra de esta inminente cresta. Con equipo moderno, esta caminata es problemática en el mejor de los casos y mortal en el peor cuando el clima empeora. Aquellos que buscan escalar el traicionero acantilado corren el riesgo de caer al vacío. Sin embargo, a pesar de esto, estos viajeros griegos lograron llegar al lago en algún momento del siglo XIX. ¿Cómo y por qué? No estaba claro. Todas estas preguntas sin respuesta crearon más confusión que nunca. ¿Cómo murieron estas personas antiguas? ¿Fue la exposición a los elementos implacables que se sabe pueden cambiar repentinamente de cielos despejados a tormentas fatales y desorientadoras? Tal vez perdieron su camino y cayeron por la cresta Junargali. O tal vez sucumbieron al mal de altura, algo muy común a altitudes tan elevadas. La hipótesis inicial de que su muerte ocurrió por tormentas de granizo masivas aún no podía explicar el tiempo entre sus muertes, que ahora se sabe que abarca más de 1000 años. Sin embargo, frustrantemente sigue siendo la única evidencia que tienen los científicos. Mushrif Tripathi, quien fue parte de la investigación pionera de 2019, sostiene que apenas hay 6 o 7 cráneos con traumatismos relacionados con granizo. En mi opinión, el misterio no está para nada resuelto. Tenemos más preguntas que respuestas. Aunque los científicos no tenían idea de qué mató a todas estas personas, había algunos que sabían las respuestas.
El estado de Uttarakhand, en el norte de India, a menudo se refiere como Devbhumi, que significa tierra de los dioses. Hay una diosa en particular a la que los habitantes de Uttarakhand adoran muchísimo, la diosa Nanda Devi. Antes de que Nanda se convirtiera en una Devi, que significa diosa, era una princesa de la dinastía Chand. Después de ser obligada a casarse con un príncipe vecino en contra de su voluntad, Nanda huyó a lo largo de los grandes Himalayas que se extendían frente a su reino. Fue una fuga fría, escalando las nevadas cumbres de la montaña por su cuenta. El viento rugía mientras subía, arrancando las bufandas y ropas que envolvían a la princesa, hasta que quedó con las manos desnudas y sus rodillas sangraban contra la blanca nieve. Entonces, agotada, Nanda se desplomó contra la montaña. Con sus últimas fuerzas, clamó a los dioses, suplicándoles que le permitieran convertirse en una con la poderosa montaña para escapar del destino de un matrimonio sin amor con un hombre de dudosa moral. Los dioses quedaron tan conmovidos por su plegaria que le concedieron su deseo de escapar. Nanda se fusionó con la montaña, convirtiéndose en Nanda Devi, diosa de la bienaventuranza, en la gracia de su propio clamor respondido. Sin embargo, Nanda Devi también quedó impregnada de una enorme ira debido a todo el sufrimiento que había soportado. Por esta razón, todos los que pasaban por esta región de los Himalayas debían tener cuidado de no ofender a la diosa. Los pueblos locales cerca del área tienen una canción folclórica que se canta por generaciones, sirviendo como advertencia para todos aquellos que intentan cruzar la montaña de la diosa. La canción narra la historia de un gobernante local que fue a la montaña con la esperanza de ganar la aprobación de la diosa. Sin embargo, al hacerlo, llevó consigo a todos sus cortesanos, músicos y bailarines. Dado que la peregrinación a la cima era larga, el grupo viajero estaba constantemente celebrando, bailando y tocando música. Esta falta de humildad enfureció a la diosa, quien, según la canción, envió bolas de hierro hacia los viajeros, matándolos a todos en el acto. Sorprendentemente, esta historia corresponde exactamente a los esqueletos descubiertos cerca del lago, la mayoría de los cuales murieron por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. También explica los instrumentos musicales encontrados cerca de los cuerpos. ¿Podrían las bolas de hierro mencionadas en la canción ser en realidad una tormenta de granizo masiva enviada por una diosa de la montaña enfurecida? Aunque esta historia nos da información importante sobre la muerte de las víctimas, todavía no explica por qué diferentes grupos de personas murieron en una tormenta de granizo en el mismo lugar exacto. Y si todas las personas que viajan a la cima de la montaña son peregrinos, ¿serán también peregrinos los viajeros griegos? Es interesante notar que existen muchas correlaciones entre el antiguo panteón helénico y los dioses hindúes. Por ejemplo, Krishna y Aquiles fueron ambos asesinados por flechas que perforaron su talón, la única parte vulnerable de su cuerpo. Tanto Indra como Zeus son los reyes de los dioses. Además, sus armas son rayos. En el caso de Indra, se llama el Vajra. Yama y Hades son ambos señores de la muerte y presiden el inframundo. Ambos deciden el destino de las almas que pasan a su reino, y ambos tienen perros que los acompañan, Sharbara para Yama y Cerbero para Hades. Los dioses del amor griegos e hindúes, Cupido y Kamadeva, ambos disparan flechas a los corazones de personas desprevenidas para hacerlas enamorarse. Las similitudes son interminables. Sin embargo, estos griegos eran del siglo XIX, una época en la que la religión helénica hacía mucho que había desaparecido. ¿Es posible que estos griegos estuvieran adorando a los dioses del hinduismo? Esto tampoco tiene sentido, ya que la peregrinación de los devotos de Nanda Devi no es conocida por nadie más que los hindúes locales del Himalaya, pues la historia de Nanda Devi no aparece en ninguna escritura hindú. La leyenda de Nanda Devi solo es conocida por los locales, entonces, ¿cómo es posible que griegos de Creta hayan hablado de ella y viajado en peregrinación allí? La única otra explicación podría ser que los griegos estuvieran involucrados en una expedición a los Himalayas, no como peregrinos, sino como exploradores. Sin embargo, no hay registros oficiales de tal expedición, y tal expedición no tiene sentido para una nación que acababa de ganar su independencia del Imperio Otomano y estaba tratando de organizarse como un país adecuado. Otra cosa extraña es que una expedición exploratoria usualmente lleva a un par de personas, mientras que los esqueletos griegos son cientos. Al llegar al final de este vídeo nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Descubrirá algún día el lago esqueleto sus secretos antiguos o el misterio solo se profundizará a medida que descubramos más? Una cosa es cierta,
La clave para entender los secretos de este lugar espantoso yace en estas aguas heladas, pero al igual que los esqueletos que yacen dispersos a lo largo de sus orillas, seguirá siendo un enigma esperando ser resuelto. Una vez más, gracias por ver. Si quieres ayudar a que este video llegue a más personas, compártelo en las redes sociales y dale un me gusta. Y si eres nuevo, puedes suscribirte haciendo clic también en el botón de notificación para que sepas primero cuando publiquemos.